Tal vez últimamente has mirado a tu alrededor y has sentido que todos están avanzando menos tú. Ves personas que consiguen el trabajo que siempre quisieron, alguien que empieza una relación, otro que compra una casa, alguien que viaja, emprende, cambia su cuerpo, consigue dinero o simplemente parece haber encontrado ese lugar en la vida que tú todavía estás buscando. Y mientras observas todo eso, tú sigues aquí, intentando entender qué estás haciendo mal. Quizás nadie lo sabe, pero por dentro llevas tiempo preguntándote, ¿por qué mi vida no cambia? Y si alguna vez has sentido que el tiempo está pasando mientras tú sigues exactamente en el mismo lugar, quédate hasta el final, porque hoy quiero ayudarte a mirar esa sensación desde un lugar diferente. Y si este tipo de mensajes llega en un momento en el que realmente los necesitas, suscríbete a Redención Interior, porque este espacio existe para hablar de esas batallas internas que muchas veces nadie ve, pero que pueden terminar transformando completamente la persona en la que te conviertes. Hay una sensación especialmente dolorosa cuando sientes que estás quedándote atrás. Lo extraño es que nadie te entregó un calendario diciéndote cuándo deberías tener trabajo, dinero, pareja, una casa, un propósito o una vida completamente resuelta. Nadie estableció una fecha exacta para que consiguieras tus sueños y, aún así, existe una presión silenciosa que te hace pensar que deberías estar mucho más adelante de donde estás. Abres las redes sociales y alguien está celebrando un logro. Entras a internet y ves a una persona hablando de todo lo que consiguió. Sales a la calle y ves personas aparentemente felices, construyendo sus vidas. Hablas con alguien que conocías hace años y descubres que ya consiguió aquello que tú todavía estás intentando conseguir. Y aunque sinceramente te alegres por esa persona, una pequeña parte de ti comienza a preguntarse, ¿y yo cuándo? Y ese, ¿y yo cuándo?, puede convertirse poco a poco en una de las preguntas más peligrosas que puedes hacerte cuando estás atravesando una etapa difícil. Al principio solamente genera frustración, después empieza a generar inseguridad, luego dudas de tus decisiones y finalmente puedes llegar a pensar que hay algo malo contigo. Empiezas a creer que quizás no eres suficientemente inteligente, que quizás no tienes talento, que quizás perdiste demasiado tiempo, que quizás empezaste demasiado tarde, o que quizás todos tienen algo que tú nunca vas a tener. Y lo peor es que empiezas a mirar tus propios esfuerzos como si no significaran absolutamente nada. Recuerdas todas las veces que intentaste cambiar, todas las veces que dijiste, esta vez será diferente, todas las veces que empezaste a entrenar, estudiar, ahorrar, trabajar en un proyecto, cambiar un hábito o reconstruirte después de una decepción. Y cuando miras tus resultados actuales, piensas, después de todo esto, sigo en el mismo lugar. Pero quiero que hagas una pausa, porque quizás no estás viendo toda la historia. Estás mirando dónde estás, pero no estás mirando quién eras cuando comenzaste. Tal vez antes reaccionabas impulsivamente y ahora sabes detenerte. Tal vez antes necesitabas constantemente la aprobación de otras personas y ahora estás empezando a entender que no puedes vivir dependiendo de ella. Tal vez antes cualquier fracaso te hacía abandonar y ahora, aunque te duela, vuelves a intentarlo. Tal vez antes no soportabas estar solo y ahora estás aprendiendo a conocerte. Tal vez antes permitías que cualquier opinión destruyera tu confianza y hoy, aunque todavía te afecta, estás aprendiendo a decidir por ti mismo. Eso también es progreso. El problema es que el crecimiento interior no siempre produce resultados visibles inmediatamente. Cuando alguien construye una casa, puedes ver cómo aparecen las paredes, las ventanas y las puertas. Puedes medir el progreso, pero cuando una persona está reconstruyéndose por dentro, no existe una regla que puedas poner sobre su corazón para comprobar cuánto ha avanzado. Nadie ve las conversaciones que tienes contigo mismo. Nadie ve la batalla que ocurre en tu cabeza cuando decides levantarte aunque no tengas ganas. Nadie ve cuando estás a punto de volver a un hábito que quieres abandonar y decides detenerte. Nadie ve cuando estás atravesando un momento difícil y en lugar de destruirte, decides aprender de él. Nadie ve esas pequeñas victorias y quizá por eso estás creyendo que no estás avanzando. Estás esperando que tu crecimiento se vea por fuera cuando gran parte de él está ocurriendo por dentro. Piensa por un momento en una semilla.
La entierras y durante días parece que no ocurre absolutamente nada. Desde arriba, la tierra permanece igual. No hay hojas, no hay flores, no hay frutos. Si alguien que no entiende el proceso mirara ese terreno, podría decir: aquí no está creciendo nada, pero debajo de esa superficie las raíces están desarrollándose. Todavía no hay un árbol, todavía no hay frutos, todavía no hay nada que puedas mostrarle al mundo, pero algo está ocurriendo. Y hay temporadas de tu vida que se parecen exactamente a eso. Son temporadas en las que parece que nada cambia. Trabajas y no ves resultados. Intentas y vuelves a fallar. Te esfuerzas y nadie lo reconoce. Te levantas cada día intentando ser diferente, pero cuando llega la noche sientes que apenas avanzaste. Y entonces aparece la tentación de abandonar, porque cuando no puedes ver el resultado, empiezas a cuestionar el proceso. Pero no confundas la ausencia de resultados visibles con la ausencia de crecimiento. Quizás estás construyendo las raíces que necesitarás para sostener aquello que algún día llegará. Y esto es algo que necesitamos entender. No todo crecimiento tiene que ser rápido. Vivimos en una época que nos ha acostumbrado a querer resultados inmediatos. Queremos aprender rápidamente, ganar dinero rápidamente, transformar nuestro cuerpo rápidamente, encontrar a la persona correcta rápidamente, descubrir nuestro propósito rápidamente. Y cuando las cosas no suceden rápido, creemos que están sucediendo mal. Pero la vida no funciona siempre así. Hay cosas que necesitan tiempo, hay heridas que necesitan tiempo, hay hábitos que necesitan tiempo, hay confianza que necesita tiempo, hay versiones de nosotros mismos que necesitan atravesar determinadas experiencias antes de estar preparadas para sostener una vida diferente. Tal vez estás frustrado porque quieres llegar a un lugar para el que todavía estás construyendo la persona que necesitas ser. Y eso no significa que estés fracasando. Significa que estás en proceso. Ahora también debemos ser honestos con algo. A veces sí estamos estancados. A veces no estamos avanzando porque seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos esperando que algo cambie, mientras repetimos los mismos hábitos. Seguimos diciendo que queremos una vida diferente mientras mantenemos las mismas rutinas. Seguimos esperando sentirnos motivados para comenzar. Y si ese es tu caso, no necesitas castigarte, necesitas honestidad. Pregúntate, ¿estoy realmente avanzando o solamente estoy esperando que mi vida cambie? Porque existe una diferencia enorme entre estar en una temporada de espera y estar atrapado por miedo. Quizás llevas demasiado tiempo esperando sentirte preparado, y quiero decirte algo. Probablemente nunca vas a sentirte completamente preparado. La confianza muchas veces no aparece antes de actuar, aparece después de actuar. No necesitas sentirte fuerte para comenzar. Comenzar puede ser precisamente lo que empiece a hacerte fuerte. No necesitas tener todo claro, necesitas dar el siguiente paso. 1, no 10. 1. Si no sabes qué hacer con tu vida, empieza por ordenar aquello que sí puedes controlar. Tu horario, tu espacio, tu cuerpo, tu sueño, tus responsabilidades, tus hábitos, tu tiempo. Cuando sientes que tu vida completa está fuera de control, intentar solucionarlo todo al mismo tiempo solamente aumenta la frustración. Empieza pequeño, haz una cosa bien hoy y mañana haz otra, después otra, hasta que sin darte cuenta, esas pequeñas decisiones comiencen a construir una dirección. Porque tu vida puede cambiar de una manera mucho más silenciosa de lo que imaginas. No siempre comienza con una gran oportunidad. A veces comienza con levantarte cuando querías quedarte en la cama, con decir que no, con dejar de perseguir a quien no quiere estar, con estudiar 1 hora, con salir a caminar, con entrenar aunque no tengas ganas, con terminar algo que llevas semanas posponiendo, con dejar de mirar constantemente lo que hacen los demás, con apagar el teléfono y sentarte a pensar. Son cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas repetidas durante mucho tiempo dejan de ser pequeñas. Se convierten en identidad. Y aquí es donde quiero que cambies una pregunta. En lugar de preguntarte, ¿por qué todos están avanzando y yo no? Empieza a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para estar un poco más cerca de la persona que quiero ser? Esa pregunta cambia todo, porque ya no estás compitiendo contra millones de personas. Estás construyendo una relación diferente contigo mismo. No necesitas saber quién llegará primero.
necesitas saber hacia dónde estás caminando. Y quizá uno de los mayores errores que puedes cometer es confundir velocidad con dirección. Alguien puede avanzar muy rápido en una dirección equivocada y otra persona puede avanzar lentamente en una dirección correcta. Desde afuera parece que la primera persona está ganando, pero la vida no se trata solamente de quién llega primero, también se trata de dónde terminas. Por eso no conviertas la vida de otra persona en la medida de tu valor. Que alguien haya conseguido algo antes que tú no significa que tú hayas fracasado. Que alguien tenga más dinero no significa que tú valgas menos. Que alguien tenga una relación y tú estés solo no significa que estés incompleto. Que alguien haya encontrado su propósito mientras tú todavía estás buscándolo no significa que hayas perdido tu oportunidad. No estás viendo el mismo camino. No tienes las mismas circunstancias. No tienes las mismas heridas, no tienes las mismas oportunidades, no tienes la misma historia. Entonces deja de exigirle a tu vida que produzca exactamente los mismos resultados que la vida de otra persona. Tu camino tiene que tener su propio ritmo, y sé que decir «no te compares» puede sonar demasiado sencillo, porque cuando estás sufriendo no basta con escuchar una frase bonita. Por eso quiero darte algo concreto. Durante los próximos días deja de medir tu vida únicamente por lo que te falta y empieza a medirla por lo que estás construyendo. Antes de dormir, pregúntate 3 cosas. ¿Qué hice hoy que me acercó un poco a la persona que quiero ser? ¿Qué hice hoy que necesito mejorar? ¿Y qué puedo hacer mañana que hoy no hice? No necesitas respuestas perfectas. Necesitas honestidad, porque cuando comienzas a medir tu progreso de esa manera, algo cambia. Dejas de necesitar una transformación gigantesca para sentir que avanzaste. Empiezas a valorar los pasos pequeños y cuando empiezas a valorar los pasos pequeños, tienes más posibilidades de seguir caminando. Quizás nadie va a aplaudirte por levantarte temprano mañana. Quizás nadie va a felicitarte por estudiar 1 hora. Quizás nadie va a darse cuenta de que estás intentando cambiar. Y está bien. No todo lo que construyes necesita espectadores. Hay cosas que debes construir en silencio, no porque tengas que demostrarle algo al mundo, sino porque necesitas demostrártelo a ti mismo. Necesitas volver a confiar en tu propia palabra. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, aunque sea pequeño, porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo recuperas un poco de confianza y cada vez que rompes una promesa que te hiciste esa confianza se debilita. No necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Necesitas comenzar a confiar nuevamente en ti. Y quizá este sea el verdadero problema. No que todos estén avanzando, sino que has pasado tanto tiempo mirando a los demás que olvidaste mirar lo que tú estás construyendo. Has estado tan concentrado en quién llegó primero que olvidaste que tú también estás caminando. Has estado tan concentrado en lo que todavía no tienes que olvidaste todo lo que has sobrevivido pura hacia atrás. Recuerda quién eras hace 5 años, hace 3, hace 1 año, incluso hace 6 meses. Tal vez no estás donde quieres estar, pero probablemente tampoco estás donde estabas. Y si realmente estás haciendo el trabajo interno, aunque sea lentamente, entonces algo está cambiando. Quizás todavía tienes miedo, pero ahora actúas a pesar del miedo. Quizás todavía dudas, pero ya no dejas que cada duda decida por ti. Quizás todavía estás solo, pero estás aprendiendo a no abandonarte cuando nadie está contigo. Quizás todavía no tienes resultados, pero ahora tienes disciplina. Y eso importa, porque hay etapas en las que primero cambia la persona y después cambia la vida. Primero cambian tus pensamientos, después tus decisiones, después tus hábitos y finalmente tus resultados. Y algún día otras personas comienzan a ver algo que tú llevabas meses o años construyendo en silencio. Pero para entonces, quizá ya no necesitarás tanto que lo vean, porque habrás aprendido a verlo tú. Y quizá ese sea uno de los momentos más importantes de tu proceso. Cuando dejas de necesitar que alguien te diga que estás avanzando. Cuando dejas de necesitar que alguien valide tu camino. Cuando puedes mirar tu propia vida y decir, todavía me falta mucho, pero estoy orgulloso de no haberme abandonado. Eso es crecimiento, eso es avanzar, eso es vencer una batalla que nadie más puede luchar por ti. Así que si hoy estás mirando a los demás y sientes que todos avanzan mientras tú sigues en el mismo lugar,
quiero que recuerdes algo. No estás obligado a tener la misma vida que ellos, no tienes que llegar al mismo tiempo, no tienes que demostrar que puedes hacerlo antes de cierta edad y no tienes que convertirte en alguien diferente para merecer sentirte orgulloso de ti. Pero sí tienes que dejar de abandonar tu propio camino cada vez que alguien parece ir más rápido. Porque quizá tu vida no está detenida. Quizá simplemente estás atravesando una parte del camino que todavía no muestra resultado. Y si estás en esa etapa, sigue. Sigue aunque nadie lo note. Sigue aunque todavía tengas dudas. Sigue aunque hayas fallado antes. Sigue aunque hoy solamente puedas dar un paso pequeño. Porque un paso pequeño sigue siendo un paso. Y un día vas a mirar hacia atrás. Vas a recordar esa época en la que pensabas que no estabas avanzando. Y vas a darte cuenta de que estabas aprendiendo, estabas creciendo, estabas construyendo raíces, estabas convirtiéndote en alguien diferente. No lo podías ver porque estabas demasiado cerca del proceso, pero estaba ocurriendo. Así que no mires la vida de otra persona para decidir si la tuya tiene valor. No uses el éxito de alguien más para medir tu fracaso. No conviertas tu retraso percibido en una sentencia y, sobre todo, no abandones tu camino solamente porque todavía no puedes ver hacia dónde conduce. Tal vez todavía no estás donde quieres estar, pero eso no significa que no estés llegando. Tal vez todavía no tienes la vida que imaginaste, pero eso no significa que nunca la tendrás. Tal vez hoy te sientes perdido, pero estar perdido no significa estar condenado a permanecer perdido. A veces necesitas detenerte, respirar, volver a ti, elegir una dirección y dar un paso. Después otro. Y otro, hasta que un día descubras que ya no estás mirando hacia los lados, estás mirando hacia adelante. Y entonces entenderás algo que quizá hoy todavía no puedes ver. No ibas tarde. Estabas aprendiendo a caminar a tu propio ritmo. Así que mañana no intentes cambiar toda tu vida. Haz una cosa, una decisión, un hábito, una acción, un paso. Y cuando llegue la noche no te preguntes si ya llegaste. Pregúntate solamente, ¿hoy hice algo para acercarme? Si la respuesta es sí, entonces sigue. Porque mientras sigas caminando, tu historia todavía se está escribiendo. Quizá nadie vea lo que estás construyendo hoy, quizá nadie entienda por qué sigues intentando, quizá incluso haya personas que piensen que estás perdiendo el tiempo. Pero no necesitas que todos entiendan tu proceso. Necesitas tener el valor de continuar mientras todavía estás construyéndolo. Y cuando llegue el momento en que mires atrás, quizá descubras que aquella etapa que tanto te desesperaba fue precisamente la etapa que te enseñó a confiar en ti, a dejar de compararte, a tener paciencia y a entender que no necesitas correr al ritmo de nadie. Tu camino es tuyo, tu tiempo, tu proceso es tuyo. Y mientras no te abandones, todavía hay mucho por construir.